Vaya, entonces Cristóbal Colón, porque yo fui a la escuela. No, en la escuela enseñan todo eso. Vaya, entonces, en social enseñan historia. Vaya, entonces la reina llegó, Cristóbal Colón se presentó ante la reina y le dijo: tengo un plan de explorar el mundo. Explorar el mundo. Entonces, le presentó el plan y en ese tiempo, según las creencias de ellos, porque nadie había salido todavía a explorar, a menos de ahí, nadie conocía del mundo. Nadie sabía que había después del mar, que había tierra. Entonces, si usted se para en el mar, así, en la orilla de la playa, y mira al infinito, usted lo que ve es prácticamente al final, espérenme, ustedes lo que ven al final una línea. Entonces, después de esa línea, se suponía que la tierra era cuadrada, que en esa línea terminaba así recto, estaba el mar así, y después terminaba en una como cascada, más o menos. Entonces, esas eran las creencias de antes, que creían que la tierra era cuadrada. Pero Cristóbal Colón llegó donde la reina y le dijo: yo creo que la tierra es redonda y quiero que me autorice para hacer una expedición y yo voy a demostrarle que sí es redonda. Entonces, pues hicieron como un consenso con todos los de alta sociedad de España y le atribuyeron a Cristóbal Colón pues la expedición para que saliera al mar y que fuera a explorar. Entonces, en ese tiempo también tenían como estaba la India, o sea, lo que es la India. Entonces, la expedición de Cristóbal Colón era también llegar a la India. Pero por unas tormentas que hubo y toda la cosa, desvió toda la flota y se lo trajo para el mar Atlántico. Entonces, al final vino a aparecer a estos lados, a las Américas, al continente americano. Que El Salvador creo que había sido uno de los primeros para explorar el Ajá, así dicen, de que fue como que Honduras llegó primero, luego pasó para El Salvador y así va. Entonces, bueno, llegó a Centroamérica por cosas del destino, llegó a Centroamérica. Y Centroamérica o toda América ya estaba habitada por indígenas, o sea, indígenas que de alguna manera habían logrado llegar aquí a América. ¿Cómo llegaron? Se supone que allá por el lado de Europa fueron las primeras poblaciones que hubieron, pero por el lado de allá del hemisferio norte hay una manera de cruzar hacia la parte helada, luego pasar por Alaska, luego llegar primero ¿cómo se llama? A Alaska primero, luego Estados Unidos y luego para México y luego para toda Centroamérica. Entonces se supone que así es como llegaron las primeras poblaciones a este lado del continente. Pero, según la historia, los primeros pobladores son allá por el lado bueno, si nos vamos a la Biblia, pues obviamente es por el lado de ahí de Egipto, Israel, todo lo que es Oriente. Entonces, pero como los humanos somos así, que no nos gusta quedarnos en un solo lugar, empezamos a buscar, a movernos, que a veces por rencilla, por guerra, por lo que sea, empiezan a desplazarse por todos lados. Entonces, de alguna manera llegaron los indígenas. Entonces, los indígenas ya eran los pobladores de acá, de estos lados, de toda América, de Estados Unidos, México y toda Centroamérica y luego Suramérica. Entonces ya existían indígenas que llegaron antes que Cristóbal Colón, pero obviamente hablaron su propio dialecto. Perdieron toda la cultura que traían, tal vez de donde venían, porque para llegar hasta acá, acuérdense que eran quizás miles y miles y miles de años, porque llegaban a una parte, luego los abuelos se morían y los hijos los que quedaban más jóvenes y ellos empezaban como a buscar, a desplazarse, pues. Eso eran como grupos que también tenían rivales, ¿va? Y así iban como moviéndose, sí, conquistando, si encontraban ya otra por allá. Y a eso le llaman, si no me equivoco, le llaman nómadas, que son grupos de indígenas que no están en un solo lugar, sino que empiezan a desplazarse, a conquistar, a matar, y luego a otras aldeas y los mataban o llegaban a un arreglo. El príncipe se casaba con una de las princesas, de los caciques. Gracias. Exacto. Ajá. Entonces, vaya, así fue como se pobló de indígenas aquí toda Centroamérica y América en general. Entonces llegó Cristóbal Colón en ese año, en 1421. Pero en ese entonces no eran mayas. Bueno, llegó un poquito antes. Todavía, porque según eran otra clase de indios que había. Es que pero de ahí fue que aparecieron los mayas. Ese está feo. Sí, le entendí yo. lo que pasa es de que
Ujú. Dice que no eran los indios estos actuales que nosotros conocemos, los mayas, sino que eran otros, pero de ahí dependieron los mayas. De ahí dependí yo. De ahí dependían todos esos. Vaya, lo que pasa es de que cuando los nómadas llegaban y se asentaban en un lugar, creaban su propia tribu. Ajá, sí, Entonces, en México, por ejemplo, se quedaron los mayas, parte de los aztecas. En Guatemala y parte de acá de El Salvador y quizás Honduras eran los mayas. Aquí en El Salvador eran más que todo los pipiles. Nosotros nos decimos pipiles porque la mayoría somos descendientes de vos sos pipil. Los pipiles decían que eran, los pipiles decían de que eran color de piel así como esta bicha, eran amarillos. Vos sos pipil. El diablo. No, vos sos maya, vos sos maya. Sí. Ah, una tribu separada de los mayas y de los aztecas. Era como racista. Una parte de nosotros se va, pero forma otra. No, pero es que según más o menos le entiendo yo, de que va, por ejemplo, aquí estamos un grupo, digamos, nosotros somos una tribu, va. Por ejemplo, este es uno de los rebeldes de la tribu, entonces él decide hacer su propia tribu y le pone Todos los amarillos vengan para acá. diferentes culturas, vestimentas, leyes y todo. Mire, se han fijado cómo andaban unos con unas grandes orejas y grandes pollos aquí. Eso es la película Sale Papá, pero no sabe qué se llama. Vos viste un indígena. No sé cómo se llama, pero en Guatemala aparecen ahí las fotografías, no se acuerda cuando fuimos. Y en el tiempo habían cámaras. Pero es que los describen, pues. Ah, los describen. Y según ellos se comunicaban por uno, por cosas así. Sí. Yo solo me acuerdo que mi tribu andaba con... Pero bien, entonces así como se formaron diferentes tribus, ¿verdad? Entre ellas los aztecas, que eran los que gobernaban ahí la parte de la centro de México. Luego estaban los mayas, que eran la parte sur de México y la parte de Guatemala y una parte de El Salvador y Honduras. Y estaban los pipiles, que eran los de acá. Luego estaban en Sudamérica, no recuerdo cómo se llamaban, los de Perú y todo eso. Tienen otro nombre, creo que eran... Era otra tribu, sí. Lencas eran, bueno, lencas creo que eran aquí en Perú eran lencas, va, entonces. Ajá, lencas. Lencas y pipiles estaban revueltos. Yo estaba viendo un documental que todavía existen esos parte de grupos, pero parte de Brasil y todo eso. En Perú hay bastante indígenas todavía. No, pero hablan de ese documento de que, digamos que personas que entran allá no salen vivas. Es cierto. En una isla. Islas donde todavía salen muchas fotografías. En flechas se los agarran. En Facebook está, bueno, un helicóptero así es como un filmando documental. y- Es un documental que se ha hecho. Bueno, esa isla se ha hecho bien famosa por lo mismo, porque según un explorador o no sé qué, quería ir a investigar. Y es bien cómo bonita, es es eso, que es bien bonita. y no ¿no? salió, o sea, ya no salió. Y igual varias personas querían entrar y no salían. Y son bien morenitos, son bien negritos. O sea, que son bien han violentos. ido muchos drones así, han capturado a todos los inditos así, bien, hasta chicos. Vestidos y todo. Es que son bien violentos, En la nomás parte de ven. Indonesia hay una tribu que él va a creer que el hombre que tenga la panza más grande es el más atractivo. Para el sugar. Vete para allá. No, tienen un concurso que comen sangre de vaca. Eso lo va empanzando. Y llega un momento, como que pongan la fecha, el 30 de mayo, todos los hombres, y el hombre que tenga la panza más grande va teniendo el reinado. Ya imagino toda la gente. Ahí va Ya me imagino el colochito. Cierto que como usted también es hombre, Vaya. Entonces, llegó Cristóbal Colón, ya cuando estaban asentadas las tribus, diferentes tribus indígenas, aquí en toda América. Ellos venían con armas de fuego, venían con caballos, venían con armaduras y prácticamente eran casi que invencibles, si se puede decir así, para los pobres indígenas, ¿verdad? Que ellos nomás con sus trucos tal vez de magia, flechitas, lanzas y todo eso, que al final no hacían nada, ¿va? Entonces, al final terminaron matando, saqueando, se llevaron toda la riqueza, oro, cosas que los indígenas habían encontrado en la conquista aquí de toda América. Al final todos esos tesoros terminaron allá en España, todo eso se lo llevaron ellos. España es bien. Entonces, ¿por qué salimos con este tema? Porque después de la conquista, prácticamente se creó como una colonia española en toda Centroamérica y en toda parte de América del Sur. Pero después los países decidieron independizarse.
y de España, obviamente, porque España los había conquistado. Entonces, ahí fue donde surgieron aquellos de los padres de la patria, que son los próceres que lucharon para que ya cada país fuera independiente. Porque ellos dependían de las órdenes de España, todos los dependían de que ellos. por eso era la conquista, porque la conquista era como para ganar terreno y tener al mandato toda esa parte de que ellos iban conquistando. Entonces tenían también lo que eran los ingleses, porque los ingleses eran otra colonia, que hay otra conquista diferente. Y ellos lo que querían era prácticamente ser los más fuertes en entre más tierra. ¿Por qué cree que está la guerra de Rusia con Ucrania? Porque Rusia quiere conquistar Ucrania. Déjame la bulla. ¡Hágale bulla! Pues sí. Entonces, Rusia quiere conquistar Ucrania porque quiere más tierra, quiere ser más fuerte. Ucrania quiere ser más fuerte. No, Rusia. Que no se conforman. Están invadiendo Ucrania para quedarse con la tierra de Ucrania y ser más grande todavía. Entre más tierra, más grande. Rusia es el país más grande que existe en el mundo, si no me equivoco, más grande que Estados Unidos todavía. Grandísimo, tiene una extensión de tierra exagerada. Y aparte que Rusia tiene pero eso tiene un acuerdo entre varios países de la Antártida, como es el tope supuestamente allá del hemisferio norte. Es el muro de hielo que tiene, entonces, pero tienen un convenio entre países para ir a tener exploradores ahí. Es que más combustible tiran. Tener bases. Por eso es que Rusia cada rato hace guerra, pa. Eso es bien curioso, interesante. Lo que pasa es que ahorita está definitivamente con Ucrania, porque quiere apoderarse del país de Ucrania y que pertenezca a Rusia, pues y ya con eso tener todavía más poder. Y eso es correcto. Y ahí pues ya viene la política, porque Ucrania está aliada con más países de la OTAN, me parece, y al ser aliado de una organización de eso, obviamente cuando se meten con ellos también reaccionan. Y entonces prácticamente Rusia pues está con todos los países que son de izquierda y los de Ucrania están con los de derecha, entonces ahí se agarran unos con otros y ahí es como se forma tal vez la tercera guerra mundial.